Hola compañeros, buenas tardes, esperando que estén todos bien y esperando que pase rápidamente esta situación de lo que es el COVID. Vamos a manejar ahora un tema que es paralelo para las dos materias, los famosos impuestos federales. Sabemos, compañeros, que política fiscal justamente estudia los ingresos del Estado, y los ingresos del Estado se obtienen principalmente a través de lo que son los impuestos. Pero también sabemos que dentro de la macroeconomía, el gobierno maneja las famosas políticas públicas, los diversos programas, las diversas leyes y diversas instituciones que crea para poder emprender lo que vienen siendo sus actividades. Dentro de lo que son las políticas públicas, recordemos que vimos la política fiscal, es decir, la que se establece para la famosa obtención de ingresos y la distribución del gasto. De esta manera, este tema, como lo podemos manejar de forma paralela tanto para macroeconomía como también para derecho fiscal. Por impuestos federales podemos entender aquellos impuestos que pertenecen a la federación, aquellos impuestos cuyos ingresos se reciben, o mejor dicho, pasan a la federación, quien de acuerdo con la ley de coordinación fiscal que tiene con los estados, cada estado va a recaudar ese impuesto y después se lo manda a la federación, y la federación después, a través de esta ley, se las va a regresar a los estados según las cantidades que ellos vayan aportando con motivo de todo esto. Los impuestos federales en sí son principalmente lo que son tres, que son inclusive los de mayor ingreso que le dan al Estado. El impuesto sobre la renta, el famoso ISR, el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, compañeros, el IEPS. Vamos a iniciar con lo que viene siendo pues casi el principal o el fundamental, que es el famoso impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta va a gravar tanto a la persona física como a la persona moral, pero va a gravar, compañeros, únicamente los ingresos, las utilidades, las ganancias que obtenga la persona física. Todo aquello que implique ingreso, que implique ganancia, que implique utilidad a la persona física, sea cual sea, en efectivo, en crédito, en dinero, todo eso va a ser objeto de gravamen por lo que viene siendo el impuesto a la renta. De esta manera, compañeros, el impuesto a la renta es el impuesto que grava los ingresos de las personas físicas y de las personas morales. Hablamos primeramente de las personas físicas, compañeros. Todo aquel ingreso que reciba la persona física, bien sea en efectivo, bien sea en especie o en crédito, va a ser sujeto de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. Ahora, toda aquella fuente de riqueza que genere a la persona física un ingreso, una utilidad, una ganancia, el Estado, por tanto, lo va a gravar para que de ahí haga lo que viene siendo su famosa tasa gravable o su porcentaje gravable y pase a los ingresos del Estado. ¿Cuáles son, compañeros, los ingresos o los conceptos por los cuales la persona física puede obtener lo que viene siendo ingresos? En primer lugar, pues está lo que viene siendo el trabajo. Toda persona que presta un trabajo, un servicio personal subordinado a otra persona llamada patrón, por tanto recibe un sueldo, recibe un salario. En consecuencia, todas las personas que prestan un servicio personal subordinado, un trabajo en pocas palabras, van por tanto a ser sujeto de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. Aclarando pues, sobre el particular, compañeros, que hay varios conceptos que definen los ingresos de la persona física. Cuando se es trabajador, se habla de lo que viene siendo el famoso salario. Entonces, mientras no sea el salario mínimo que está exento de este impuesto, entonces todos deben de pagar lo que viene siendo este impuesto. Si es una persona que está laborando y recibe un salario, por tanto le van a hacer su famoso descuento. A los empleados también les hacen un pago, nada más que ahí no le llamamos salario, le llamamos sueldo. Bueno, el sueldo también debe ser objeto de impuesto a la renta. Es el mismo fin, nada más que para efectos prácticos o efectos que usted quiera, le dan esa connotación. Para los trabajadores es salario. Para los empleados, compañeros, viene siendo el sueldo. Pero recuerda que hay muchos profesionistas independientes o trabajadores independientes. Pensemos el caso del mecánico, del carpintero, del hojalatero, del albañil en un momento determinado. Y pensemos también en los profesionistas como son el doctor, el abogado, el arquitecto, quienes trabajan por su cuenta.
y quienes obviamente con motivo del trabajo que nos ofrecen o que les pedimos, nos van a cobrar, pero a ese pago que vamos a hacer ni se le llama sueldo, ni se llama salario, se le llama honorarios. Los honorarios, por tanto, es el pago que se hace a los profesionistas que trabajan por su propia cuenta y que en consecuencia, al ser un ingreso, ese también va a pasar a ser parte de lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. De tal manera que los doctores, o los abogados o los arquitectos que trabajen por su cuenta, al cobrar, se les tiene que también hacer lo que es el impuesto sobre la renta. De hecho, muchos doctores suelen dar, o profesionistas mejor dicho, suelen dar recibos de honorarios para acreditar justamente esa situación. Pero la mayoría no lo hace. En consecuencia, para usted, futuro administrador, si algún día su empresa requiere los servicios particulares de un profesionista, no sé, una asesoría en negocios, una asesoría en algún conflicto judicial, vamos a pensar que tiene un problema con una empresa norteamericana y la empresa norteamericana lo demanda allá, pues va a requerir en todos los servicios de un abogado de ese país para que le asesore o le lleve el juicio en Estados Unidos. En consecuencia, esa persona no es su trabajador, no es su empleado, es simplemente un profesionista que presta sus servicios, pero que le va a pagar, que usted le va a pagar, en ese caso no sueldo, sino sus honorarios. Ese ingreso que recibe el profesionista también va a ser objeto de impuestos sobre la renta. Otra más, hay personas inversionistas, personas físicas, personas que tienen dinero, y que personas que en lugar de que ese dinero lo depositen en el banco, porque el banco les da posiblemente menos utilidades o menos réditos, deciden por tanto mejor invertirlo en la bolsa de valores, donde hay la posibilidad de que a lo mejor con motivo de esa inversión generen mayores ingresos. Si no mal recuerdo, ya alguna vez les expliqué más o menos cómo es la mecánica de la bolsa de valores. Entonces, cuando un inversionista, persona física, su capital, su inversión, miles o millones de pesos, decide después depositarlos, o mejor dicho, invertirlos en la bolsa de valores, es obvio que ese dinero le va a generar utilidades, ganancias. Esas ganancias o utilidades que va a obtener la persona física también van a ser objeto de impuestos sobre la renta, compañeros. Si una persona física tiene inmuebles, vamos a decir que tiene propiedades y que por tanto se dedica a arrendarlas, a rentar pues unas casa habitación o rentar algunas departamentos para oficinas, es obvio que le van a pagar una renta. Entonces, los ingresos que recibe la persona física por concepto de la renta mensual también van a ser objeto de impuestos sobre la renta. Todo ingreso, por tanto, que recibe la persona, ya vimos los conceptos por razón de su trabajo, llámese sueldo, salario, llámese honorarios, van a ser objeto de impuesto a la renta. Los funcionarios públicos, el presidente y los altos mandos políticos, llámense diputados, senadores, también reciben un ingreso. Pero sabemos que a ese nivel difícilmente le llamamos sueldo, salario, se le llama la dieta. El sueldo que reciben o el pago que reciben por sus servicios el presidente, gobernadores, diputados, senadores, etcétera, se le llama dieta. Bueno, siendo autoridades también no están exentas, aquí también deben de pagar lo que viene siendo esos ingresos y por tanto tengan que pagar el famoso ISR, el impuesto a la renta. Puede ser que las personas también, compañeros, adquieran bienes, es decir, eroguen un dinero por ese bien. Es obvio que ese bien tiene un valor. Es obvio que ese coche, esa casa que ellos acaban de comprar, genera para ellos pues un ingreso en especie. Acuérdate que te dije que se van a grabar los ingresos no solamente en efectivo, sino también los de especie. Cuando una persona adquiere algo a su nombre, pues de alguna manera viene siendo un ingreso. Y eso se puede cuantificar, en consecuencia, también esa adquisición de una casa, de un coche, de algún inmueble, también va a ser mérito para que se le aplique el impuesto a la renta. Una vez también explicamos esto de la lotería. Aquellas personas que en un momento determinado juegan a la lotería y ganan, no se habla de los como decimos, el premio mayor o el gordo de la lotería. Como ahí vemos, son los 54 millones o los 18 millones o X cantidad. O hablemos del famoso avión presidencial que se va a rifar o está por rifarse o al ver si se rifa. Vamos a pensar que se rifa.
Se rifa, se obtiene, ya se dijo que no se va a dar el avión, se va a dar también, se va a dividir el monto del avión en tantos millones de pesos. Entonces tú, o la persona física, obtiene una utilidad, obtiene una ganancia. Pues ahí también, como es un ingreso a favor de la persona física, pues también le vamos a tener que aplicar el impuesto sobre la renta. Como puedes ver, compañeros, son muchas las fuentes, son muchos los lugares o conceptos, mejor dicho, de donde el Estado puede obtener ingresos en cuanto a la persona física. Se me olvidaba. Recuerda que muchas veces las gentes que tienen dinero no nada más invierten en la bolsa de valores. Puede ser que se hagan socios de una empresa. Tal vez no sean los directores, tal vez no sean los ejecutivos de esa empresa. Pero deciden invertir su dinero en ese negocio como socios. Socios mayoritarios, socios minoritarios, como se le quiera llamar. Es obvio que la empresa va a repartir las ganancias, las utilidades entre sus socios, etcétera. Entonces ahí también puede darse el caso de que la persona física sea inversionista en algunas empresas y en consecuencia le van a dar a él sus ganancias, sus dividendos con motivo de su participación social, con motivo de la aportación del capital social que hizo a esa empresa. Esas ganancias, esas utilidades que genera a través de la inversión que hizo en una empresa y no necesariamente a través de un trabajo, no necesariamente lo que está laborando en dicha persona, con dicha persona moral, pues va a también a generar o aplicarse el famoso impuesto sobre la renta. De esta manera, compañeros, tenemos por tanto todos los conceptos por lo cual la persona física tiene que pagar este impuesto, ingresos, adquisiciones, utilidades, etcétera, etcétera. Pasemos ahora a la persona moral. Recuerda que la persona moral son las empresas, las asociaciones, las sociedades. Conjunto de varias personas físicas que se unen para cumplir un objetivo, un fin. Fábricas, industrias, comercios, instituciones son las personas morales. Llámense industrias, comercios, etcétera, etcétera. Bueno, pues las personas morales, obvio, también reciben ingresos con motivo de sus diversas actividades industriales, empresariales, comerciales, agrícolas, ganaderas y de pesca. Bajo esta perspectiva, todo aquello a lo cual se dedica una empresa con fines lucrativos, sea con los que he mencionado, industriales, agrícolas, comerciales, etcétera, van a ser por tanto objeto de lo que viene siendo el impuesto a la renta. Las empresas morales, recordemos que también llegan a invertir en la bolsa de valores. Las personas morales muchas veces también llegan a la bolsa de valores para poder invertir o obtener lo que son ganancias. Porque como lo explicamos una vez en clase, ya a ciertos niveles se dan cuenta las gentes que invertir en los bancos pues ya no les da tantas utilidades como la bolsa de valores. El problema de la bolsa de valores, acuérdate que es muy volátil, es muy especulativa y de un día para otro se viene todo para abajo. De un día para otro llega a subir. Si usted ha estado acuicioso, como le he estado diciendo, de tus diversas tareas que te he dejado, que veas haciendo una bitácora de los cambios, habrás de saber que durante estos días que han pasado, las bolsas de valores a nivel mundial se fueron a la baja. Estuvieron bajo cero, bajo tanto, menos tantos puntos. Entonces, como comprenderás, ahí el inversionista, la empresa o la persona física va a perder su inversión o parte de su inversión, ¿no? Va a perder su inversión, parte de su inversión. Porque la cotización de las acciones de las empresas se vienen para abajo. Las bolsas de valores de Estados Unidos, de Tokio, de China, de Europa y de México, todas sin excepción, tronaron, por decir algo. Y a eso agrégale también lo del problema del precio del petróleo. A eso agrégale lo de la famosa situación de la pandemia y tantos fenómenos más. Entonces, la bolsa de valores, vamos a decirle que es algo así como inestable, como especulativo. Y pues ahí pues hay que saberle invertir, hay que saberle cómo para que podamos tener esas ganancias o esas utilidades en un momento determinado, compañeros. ¿Sale? En suma total, el impuesto a la renta se aplica a todos los ingresos por los diversos conceptos que a grandes rasgos te he mencionado, que reciben tanto las personas físicas como lo que vienen siendo las personas morales.
Todo ingreso que genera, por tanto, ganancia, utilidad, sea cual sea el concepto, sea por cuál el motivo, tanto la persona física como la persona moral está obligada a declarar esos ingresos, y esos ingresos, por tanto, se le aplique el famoso impuesto sobre la renta. Ahora, aclaramos. ¿Quiénes van a pagar el impuesto sobre la renta? Dijimos la persona física y la persona moral, pero también la ley establece una situación. Van a pagar el impuesto de la renta los residentes que vivan o que se encuentren aquí en nuestro país. Bueno, eso es muy lógico. Pero también, compañeros, van a pagar los residentes que estén en el extranjero. Sí, personas que vivan en el extranjero, pero que tengan una actividad lucrativa dentro del territorio mexicano. Como tú bien lo sabes, hay mucha gente que tiene dinero. Pensemos el caso de los McDonald's, o los Kentucky. Como tú bien sabes, pues ellos son empresas extranjeras, empresas de Norteamérica que tienen aquí pues fuentes de riqueza, tienen aquí sus empresas. Esas empresas, con motivo de la venta de su producto, sea cual sea, pues les va generando utilidades, ganancias. Entonces esas ganancias obviamente no se quedan en México, o parte se quedarán, pero la mayor parte se van para Estados Unidos. Es por eso que los residentes que vivan en el extranjero, o las personas que están en el extranjero, pero que aquí en nuestro territorio tengan un negocio que les genera ganancias, les genera utilidades, aunque tú no seas mi nacional, no seas mexicano, pero tu negocio está en mi territorio y está generando ganancia para ti, entonces tú también vas a tener que pagar impuestos sobre la renta. De igual manera, en algunas legislaciones, si un mexicano tiene algún negocio, alguna actividad comercial e industrial en Estados Unidos, pongamos el ejemplo, pues esas ganancias que vienen hacia México también van a generar lo que viene siendo el impuesto sobre la renta. Entonces van a pagar impuesto sobre la renta personas físicas y personas morales, y entendiendo los residentes que se encuentran en el país donde se generan sus ingresos en México, y los residentes en el extranjero, que estén pues en otro país, pero que sin embargo su riqueza o su fuente de riqueza está dentro de nuestro territorio a través de un negocio, a través de una actividad comercial, a través de alguna empresa o de alguna industria. ¿Sí, compañeros? Bueno, las personas morales, al igual ya lo dije, las personas físicas invierten en la bolsa y esas ganancias también van a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es la base gravable del impuesto sobre la renta, compañeros? En la persona física va a variar. O sea, hay una tabla en donde se establecen, según los montos, según los ingresos de la persona física, se establece una tabla, con muy variable. Ya cuando tú lleves el cálculo de impuestos, cuando lleves la forma práctica del impuesto, solamente la vas a conocer, seguramente vas a saber cómo se maneja lo que viene siendo este impuesto, la tasa. Recuerda que la tasa gravable es el porcentaje sobre el cual se va a fijar el pago de tus ingresos, en base al número total de ingresos o al valor total de los ingresos, compañeros. Pero en cambio, en las personas morales sí tenemos un porcentaje específico. Para las personas morales, el impuesto de la renta será del 30%. Del 30%. Todos los ingresos de las personas morales serán del 30%. El pago, compañeros, tanto el pago de impuesto de la renta para persona física y persona moral es anual. Cada año se llevará a cabo este famoso pago, el cual debe de pagarse mediante declaración anual en cuanto a la persona física, a más tardar en el mes de marzo del año siguiente al año fiscal. Es decir, yo voy a declarar mis impuestos del 2019, pues en consecuencia tenía hasta el mes de marzo del 2020 para hacerlo. Que por cierto, creo que con motivo de esto del COVID, Hacienda estableció lo que viene siendo una ampliación del pago, porque de hecho había suspendido ciertos trámites, entre otros esto, por la situación de la sana distancia, del aislamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se me olvidaba, compañeros. Respecto de lo que viene siendo la persona física, tiene que hacer su declaración anual. Hay un formato especial ya emitido por Hacienda, por el SAT,
en donde ahí como buenos contadores, bueno, como administradores que a futuro ya en el área de contabilidad te van a hacer cómo, te van a indicar cómo se llenan estos formatos, cómo se llenan este tipo de declaraciones, y de esta manera llevar a cabo lo que viene siendo tu pago, porque recuerda que el no pagar los impuestos oportunamente te va a generar interés, y luego si lo sigues dejando bastante tiempo te genera intereses sobre intereses, y puede ser que en un momento determinado Hacienda lo tome como una especie de evasión fiscal, que no quieres pagar tus impuestos, y entonces puede haber peores problemas en ese sentido, compañeros, de no querer pagar, por tanto, lo que vienen siendo tus impuestos. Bueno, a grandes rasgos, compañeros, este es el famoso impuesto a la renta, el que grava los ingresos, sea cual sea el concepto, sea cual sea el motivo, que reciben tanto las personas físicas como las personas morales, no solo en efectivo, sino también puede ser en especie, como lo hemos visto. Puede ser que a lo mejor con motivo de una herencia se reciba una finca, se reciba un departamento, se reciba un bien inmueble. Ese bien inmueble, si bien no es dinero en efectivo, sí tiene un valor en especie, que de alguna razón pues es una utilidad. Es un activo a lo que viene siendo la empresa. Y de hecho, cuando se hace el famoso cambio de escrituras, el traslado de dominio, se llama así el impuesto al traslado de dominio, en donde ya no va a aparecer el titular, el papá o el abuelito dueño de la finca, sino va a aparecer el heredero. Ahí se tiene que aplicar otro impuesto, el impuesto sobre traslado del dominio, compañeros. Pero bueno, ya es meternos en impuestos sobre impuestos. Se ha discutido mucho en materia fiscal, compañeros, la idea de generar un solo impuesto, el impuesto ideal, el impuesto único. Cuando tú vayas avanzando en tus estudios, vas a ver la gran cantidad de impuestos que existen y que las personas están sujetas a tener que pagar. Una empresa, un empresario, pues tiene que hacer varias declaraciones, varios impuestos. Entonces se ha establecido, y de ya tiene bastante tiempo, la idea de querer establecer un impuesto único, un impuesto ideal, que es el sueño de todos los fiscalistas, que es el sueño de todas las gobiernos, porque el papeleo, la tramitología, como se le llama, pues es inmensa, con impuesto predial, impuesto a la renta, impuesto al producto del trabajo, olvídate. Pero bueno, esperemos que algún día se pueda lograr, y si tienes interés, pues estudia sobre este aspecto, investiga. Hasta lo poquito que yo he leído, sí es muy difícil, sí es imposible poder establecer un impuesto único, por todo lo que implicaría en un momento determinado establecer una tasa, así raza a raza, sobre cuánto pagaría cada persona. En fin, vamos ahora a otro impuesto, que es el famoso impuesto al valor agregado, el IVA, compañeros. Este IVA se estableció en 1980 y vino a sustituir al ISIM, que era el ISIM, el impuesto sobre ingresos mercantiles. El IVA es un impuesto francés que casi lo pasó a todo el mundo. Era un impuesto que apenas en los 80 empieza a surgir, se establece, se crea, y que entonces, desde entonces, al menos en nuestro país, se ha mantenido hasta la fecha. El IVA, compañeros, como podemos ver, es el que grava el consumo. Cada vez que se compra un bien o se adquiere un servicio, en ese momento se va a tener como lo que viene siendo el pago del IVA. Hay algunas excepciones, compañeros. Vamos a ver, por ejemplo, las medicinas y los alimentos no pagan el IVA. Y aunque se ha querido establecer, aunque sea una tabla del 1 o 2% de medicamentos o alimentos, afortunadamente no ha prosperado. Porque, como tú y yo sabes, de por sí las medicinas son muy caras, los alimentos también, o al menos ya no hay tanto poder adquisitivo para adquirir lo que vienen siendo los alimentos, pues sería pegarle mucho a la economía, a la bolsa de los ciudadanos. Y aunque ha habido muchos proyectos de poner el IVA, inclusive también en la educación, compañeros, al menos por el momento no ha prosperado esa intención. Entonces el IVA, compañeros, es que se aplica al consumo de bienes y de servicios, pero, o mejor dicho, salvo algunas excepciones, compañeros, algunos casos. El IVA es un impuesto que se traslada.
Se supone que el producto va a tener un valor agregado. Y ese valor agregado es el que viene siendo el impuesto. Originalmente el IVA se autorizó con el 10%. ¿Sí? Pero después, en la época de Cedillo, si no mal recuerdo, se autorizó hasta el 16%. Y cada vez que se aumenta este impuesto, un 18, un 20%, es otra forma en que el gobierno puede aumentar ingresos, simplemente ordenando, decretando que el IVA llegue a subir del porcentaje de la tasa gravable. Aunque el impuesto va sobre el producto, no va en cuanto a su producción, sino en cuanto a su consumo. De esa manera es el consumidor el que lo adquiere, y con motivo de esa adquisición es entonces cuando él tiene que pagar el IVA. Tiene que pagar ese famoso valor agregado que se estableció a lo que vienen siendo las famosas mercancías. ¿Quiénes son los sujetos del IVA? Son todas las personas físicas y las personas morales, es decir, las empresas, que realicen actos o actividades como son las siguientes, compañeros. La generación de bienes y prestación de servicios. El arrendamiento de bienes de importación. El arrendamiento y la adquisición de bienes y servicios, compañeros. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto del IVA? El objeto del IVA es gravar los actos o actividades que se acaban de mencionar. Si los actos o actividades de comercio, los actos y actividades de bienes y de servicios, compañeros. ¿Sí? El arrendamiento de bienes, de importación de bienes y servicios, etcétera, etcétera. La tasa del IVA, ya le dijimos, compañeros, viene siendo la del 16%. Sin embargo, para efectos de lo que son las medicinas y los alimentos, tiene tasa cero, tasa especial de cero. Precisamente para evitar lo que viene siendo el costo o el cobro o el incremento al producto. O sea, en la práctica, porque acuérdate que muchas veces hay que hacer deducciones para que de esta manera yo, con motivo del pago del impuesto, pague menos, pero siempre y cuando haga las deducciones que la ley establece. Y cuando pedimos una factura, ya no nada más la nota de remisión, nada más el ticket. Muchas veces, ¿qué nos dice el proveedor? Tráigame su registro federal de causantes, tráigame su cédula fiscal. Precisamente para que me apliquen el IVA. Y muchas veces nosotros, para que no nos apliquen el IVA, mejor ni pedimos factura, ni pedimos nada, y mejor así adquirimos nada más la puro artículo. Porque el momento en que usted pida la factura con todos los requisitos que establece la ley, el sistema financiero, fiscal, te van a decir, y entonces ahí te vas a tener que dar tu cédula, etcétera. Ahora, ¿por qué algunas personas hacen eso? Porque justamente con eso van a hacer deducible el impuesto para efectos, por ejemplo, de impuesto a la renta, para efectos de que en lugar de pagar más voy a pagar menos. Como ves, ahí está una interrelación entre dos impuestos, cómo se vinculan. Y eso apenas estamos iniciando. Ya que entres tú a otras materias más técnicas, más operativas, cálculo de impuestos o aplicación de impuestos, etcétera, pues ahí entenderás todo este galimatíazo, todo este tipo de embrollos que implica lo que son los famosos impuestos y la dificultad que implica, por tanto, crear o establecer un impuesto único. Claro, fíjate que las cosas imposibles, cuando se hacen posibles, se convierten en grandes inventores o grandes creadores. Pero al menos hasta ahorita no ha habido un gran fiscalista, un gran contador o abogado que pueda dar en materia fiscal, vamos a decir, la piedra filosofal para generar un solo impuesto. Bueno, ya para terminar, compañeros, vamos a hablar del IEPS, ¿sí? El impuesto especial sobre productos y servicios. Este impuesto se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios, compañeros. Y se determina esta aplicación a estos bienes y servicios bajo el criterio de que causan un perjuicio social o su consumo no es muy deseado o trae algún daño a la salud o trae un daño a lo que viene siendo la sociedad, compañeros. De esta manera es un impuesto, como su nombre lo dice, un impuesto especial que se va a aplicar a ciertos artículos, a ciertos productos, a ciertos servicios por el daño o por lo que puede causar dentro de lo que viene siendo la población, compañeros. La ley te establece cuáles son estos productos o servicios. Entre otros, las bebidas alcohólicas y la cerveza.
el alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, los tabacos, las gasolinas, el diésel, las bebidas energizantes, compañeros. Pues creo que está el Bull, creo que está el Amper, el Volt y otras más. Las bebidas con azúcares añadidos, los refrescos. Los combustibles fósiles, en este caso son los petróleos. Los plaguicidas, y alimentos con alto contenido calórico, ¿sí? Las botanas, los productos de confitería, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines. Dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, helados, nieves y paletas de hielo. Como pues, es una larga lista de artículos, de productos, que la intención, ejemplo el cigarro, es hacer caro el producto de las bebidas embriagantes, para que de esa manera la gente deje de consumir. Bueno, al menos esa es la teoría, esa es la idea. De que una cerveza, usted mejor que yo, bueno, yo mejor que usted, sabemos que anda como alrededor de 30 pesos. Entonces, con esto, ¿cuál es la idea? 2 cervezas o 3 cervezas ya son, que pues casi los 100 pesos. A eso le agregas que son 4 o 5, pues van a tener que comprar entonces cada quien mínimo 2 cervezas cada uno, en fin. Ahora los cigarros, creo que andan a promedio de 50 pesos el famoso Marlboro, el económico, el barato, el más económico. La idea, por tanto, los refrescos, la idea, por tanto, es que al aplicar un impuesto, hacemos que se haga más caro y en consecuencia tratamos de que la gente no consuma esos artículos. Pero como por ahí dicen, ¿no? A lo mejor no hay dinero para la comida, no hay dinero para la familia, pero nunca falta ni la cerveza, ni el alcohol, ni los cigarros en la casa de las personas o del XX. Repito por última vez, compañeros, para que más o menos se quede algo grabado. ¿Cuáles son los productos que son objeto de este impuesto especial? Las bebidas alcohólicas y cerveza, los alcoholes, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, los tabacos labrados, las gasolinas y diésel, las bebidas embriagantes, las bebidas con azúcares añadidos, los refrescos, los combustibles fósiles, los plaguicidas y alimentos con alto contenido calórico, ¿sí? Las botanas, bueno, ya sabemos que las botanas imperdonables e infaltables, no solamente en las fiestas, sino en nuestra vida diaria. Los productos de confitería, es decir, los dulces, chocolate y demás productos derivados del cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y helados, nieves, compañeros, y paletas de hielo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejarle ahí, compañeros. Ahorita nos vemos para continuar con la segunda clase y ver alguna aclaración que tengas en cuanto a lo que viene siendo nuestra aplicación del Zoom.